Buenas tardes, vamos a esperar unos minutitos, así se cumple el horario de ingreso y vamos a dar comienzo, ¿sí? En 5 minutitos comenzamos. Muchas gracias a todos por la espera y por conectarse. Doctora Soria, ¿usted está hablando? ¿Se la escucha? No está conectando. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas los que nos están acompañando. Ahí veo a la doctora Silvia Soria de Rico. Doctora, tiene abierto el micrófono, le aviso por las dudas, Ah, bueno. por cualquier cosa. Bueno, ahí estamos. Bien. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos al Observatorio de Abogados Latinoamérica. Mi nombre es Celeste Cantos, soy abogada de la provincia de Mendoza y miembro del observatorio. Esta tarde nos convoca un tema muy importante, como es el acoso en el ámbito laboral y un mundo sin violencias, ¿no? En referencia a la normativa del convenio 190 de la OIT. Para eso contamos con la distinguida presencia de la doctora Silvia Soria de Rico y la moderará la doctora María Elena Camacho. Así es que, bueno, la doctora ya la va a presentar la doctora María Elena, pero tiene un hermoso currículum, mucha experiencia en el tema, así que es un honor para el observatorio contar con su presencia, doctora. Esperamos que este tiempo, como siempre digo, ¿no?, que nos dedicamos todos los colegas para capacitarnos, para compartir juntos en una tarde, sea absolutamente provechoso y estoy convencida de que será así. Así es que bienvenidas, doctoras, tienen el espacio. Hola, muy buenas tardes. Yo, en este momento, María Elena Camacho, voy a hacer la presentación de la doctora, que si bien, como dijo Celeste, la doctora tiene un extensísimo currículum, así que hemos pedido uno abreviado para que podamos de esa manera disfrutar de la charla. La doctora es abogada, es escribana, es vicepresidenta de la FACA, directora de la Sala de Violencia Familiar y Sexual del Colegio de Abogados de Córdoba, miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer de FACA, miembro de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Córdoba, es directora de Derecho Laboral, Individual y Colectivo de FACA, es directora de la Comisión de Género de la Fundación de Mujeres que Avanzan,
y es directora de la Comisión de Género de la Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Córdoba. Bueno, le damos la bienvenida, para mí un placer presentarla porque ella, además de ser una excelente abogada, también es una excelente amiga. Así que adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, y por sobre todo muchas gracias por invitarme, porque la verdad que es un honor que hayan aceptado el hecho de poder hacer conocer lo que son las leyes, ¿no es cierto?, en tema de la OIT, qué significa la OIT, cuáles son el alcance que tiene este convenio internacional, hablar sobre un mundo sin violencias. Hoy que el mundo, ¿no es cierto?, está absolutamente convulsionado con las violencias, el derecho laboral no es la excepción. La violencia es transversal, así que corre en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito intrafamiliar, sino en el ámbito donde más nos movemos, que es en el trabajo. Así que para mí es un placer aceptar la invitación de ustedes y poder un poco conocer una arista nueva que tenemos que trabajar, y por sobre todas las cosas que tenemos mucho para trabajar, nosotros los abogados. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo no la contempla, porque tenemos que convencer a las empresas de que tienen que tener un protocolo de actuación para evitar y prevenir la violencia laboral en el ámbito del trabajo. ¿Por qué razón? Porque se eliminarían costos, como son las indemnizaciones laborales a través de licencias, por salud, por enfermedad. También enfermedades, ¿no es cierto?, producidas por el acoso, por la violencia laboral y el maltrato. Además, convencer a las empresas de que eliminarían los costos laborales con respecto a las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque un maltratador que forma parte de un mando medio y que acosa, ya sea sexualmente, psicológicamente o emocionalmente, a alguna trabajadora o algún trabajador, no tiene que quedar impune y pueda ser despedido con justa causa y eliminarse una indemnización por despido. Entonces, es nuestro trabajo como operador jurídico tratar de convencer no solamente a las empresas, sino también a los sindicatos, a los mandos medios, a aquellos que luchan en la defensa de los trabajadores, a los fines de que hagan un acuerdo los sindicatos con el Estado, con el Ministerio de Trabajo de la provincia, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, adherirse a esta organización interamericana del trabajo a través del convenio de la OIT 190, Un Mundo Sin Violencias. Hoy este convenio nos da una herramienta para poder, ante la inexistencia de las leyes, que es que la ley de contrato de trabajo no prevé la violencia laboral, sino que solamente algunas provincias lo tienen a través de códigos, a través de reglamentos, a través de decretos. Pero son solo 5 provincias en toda la Argentina que prevén la posibilidad de que el acoso laboral sea punible. Han dictado distintas normativas, se ha dictado muchísima jurisprudencia ante la ausencia de la ley, y es a través de, ¿no es cierto?, las leyes de Brasilia, las leyes del CEDAW, la Convención Interamericana de los Derechos de la Mujer, tenemos la ley de erradicación y violencia contra la mujer, a través de distintos protocolos en donde nos ha ayudado para poder plasmar y fundamentar nuestras demandas como abogados litigantes en este tema tan sensible como es la violencia laboral como modalidad de género. Nosotros en este espacio vamos a poder hablar sobre el acoso laboral, la violencia laboral como modalidad de género, el maltrato laboral y el moving. Vamos a hablar sobre todos ellos, cuáles son las diferencias, cómo podemos plantear nosotros nuestras demandas, cómo poder hacer efectivo, ¿no es cierto?, las indemnizaciones por daño moral como consecuencia de la violencia que ha padecido algún trabajador o alguna trabajadora. Al no haber una normativa legal laboral,
la prueba es dinámica. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener como abogados las herramientas necesarias para poder darle al juez el fundamento para estas futuras demandas en defensa de los derechos de los trabajadores. Nosotros instamos, como abogados litigantes, vamos a tener mucho trabajo con respecto a esto, en la redacción de los protocolos de actuación para empresas. ¿Por qué? Porque la OIT prevé la disertación, la capacitación, talleres, divulgación sobre las buenas prácticas en el ámbito del trabajo. Por lo tanto, a nosotros como abogados se nos amplía una arista que para nosotros era desconocida. Por esa razón, en razón de la brevedad, mientras tanto se van sumando, ¿no es cierto?, por el horario, distintos personas en el panel, vamos a dar inicio a lo que significa la violencia laboral como modalidad de género. La violencia laboral como modalidad de género lo tiene la ley, la 26.455, en la cual habla sobre la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres en su artículo 6. Ahora lo que voy a levantar, va a ser un power, a ver, María Elena, ¿me ayudas mientras se van sumando? Creo que es este. A ver, ya he aprendido, porque María Elena además es mi profesora digital, desde que los expedientes se hicieron digitales, ella ha sido mi maestra. Algo he aprendido, María Elena. Me agarraba el ataque cuando decía, María Elena, voy a empezar el curso, venite. Pero bueno, ahora ya puedo hacerlo sola, sos una buena maestra, María Elena. Bueno. ¿De qué hablamos nosotros cuando hablamos de violencia laboral, convenio de la OIT y Moving? Que vamos a ver que todos son términos distintos. Primero tenemos que hacer ver cuando hablamos de violencia, a qué violencia nos estamos refiriendo. Es una modalidad de las violencias de género. Tenemos la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia mediática. La que nos ocupa es la violencia laboral. ¿Qué dice el convenio de la OIT? El convenio de la OIT ha sido suscrito por Argentina el 15 de diciembre del 2020 para entrar a regir en junio del 2021. O sea que ya estamos en plena vigencia de este convenio, de la cual se va a hacer efectiva su aplicación a partir de los 90 días que termine el cese de el aislamiento preventivo y obligatorio. Es decir, que una vez que fenezcan este aislamiento, empieza a los 90 días a hacerse efectivo este convenio internacional. ¿Por qué decimos que empieza a hacerse efectivo? Porque la ley ya está. El órgano de aplicación va a ser el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde va a hacer inspecciones a las empresas a los fines de que éstas tengan un protocolo de buenas prácticas, tengan un protocolo donde convenga cuáles son las medidas que están tomando las empresas para prevenir el acoso en el mundo del trabajo. Tenemos nosotros que han sido 6 países hasta el momento que han suscrito este convenio internacional de la OIT, que es Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo, conocido sintéticamente como Convenio 190. Tenemos que este convenio ha sido levantado, ratificado por distintos países a los fines de que no se cometa más violación en el mundo del trabajo, violación a los derechos humanos, que no solo habla de la violación de los derechos humanos por una retribución justa, sino por un ambiente que sea cómodo para el trabajador, sino que además se castigue y se persiga al acosador. Tenemos nosotros que, haciendo un análisis, ¿quién se ha sentido alguna vez acosado en el mundo del trabajo?
hicimos nosotros una encuesta en donde dice que el 60% dice que fue acosado dentro de una organización intermedia, pero que no denunció. El 81% dice que durante la pandemia padeció acoso y persecución. Pensamos nosotros que el acoso, siendo de que la trabajadora o el trabajador no concurrió a su lugar de trabajo, el padecimiento fue mayor. ¿Por qué? Porque se violó el derecho a la intimidad del trabajador. ¿De qué manera? Obstruyendo todo el tiempo libre que tenía el trabajador para ponerse al 100% a las órdenes de la empleadora. No se respetó el derecho a la intimidad, no se respetaron los horarios de trabajo. Tuvo que haber una tremenda disponibilidad por parte del trabajador, lo que provocó muchísimas denuncias y licencias psiquiátricas. El 40% dice que sufrió alguna vez acoso sexual dentro del ámbito del trabajo por varones. Ya vamos a ver que el acoso sexual es una de las formas del acoso. Tenemos otro que el 30% de hombres también sufrió acoso laboral por mujeres. ¿Qué hablamos cuando hablamos de violencia laboral? Tenemos nosotros que la violencia laboral es toda conducta, así como es la violencia doméstica o cualquier tipo de las violencias, es toda aquella conducta que mediante una acción o una omisión que en forma directa o indirecta pone a disposición prácticas ejercidas solo en el ámbito laboral, porque nosotros acá vamos a hacer hincapié que todo este tipo de violencia ocurren dentro del ámbito del trabajo. Si estas conductas se refieren fuera del ámbito del trabajo y un mando intermedio o un jefe o un empleador o un socio de la empresa acosa a una persona, no es acoso laboral. ¿Por qué? Porque este acoso tiene que ocurrir dentro del ámbito del entorno laboral. Siempre tiene que estar relacionada a través de la ley, el convenio de la OIT amplía un poco más esto porque dice relacionadas con el trabajo o entornos del trabajo, o comunicaciones relacionadas en el trabajo, que atenten contra la dignidad, la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física, moral, sexual, psicológica o social del trabajador. Nosotros en Córdoba tenemos el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, que ha dictado una resolución, que es la resolución 099, en donde la define a la violencia laboral como una conducta omisiva y activa, ejercida en el ámbito laboral, destinada a provocar en forma directa o indirecta un daño físico, psicológico, moral a un trabajador o a una trabajadora, que constituya en sí misma una amenaza o una acción. La misma incluye violencia de género, psicológica, moral y sexual, y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferior, y pueden presentarse tanto en forma vertical, ascendente o descendente, como entre pares. Afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan y configuran una violación a los derechos humanos y laborales. Nosotros en Córdoba, a falta de una reglamentación de la ley de contrato de trabajo, tenemos una oficina de asesoramiento y registro de violencia laboral, donde los trabajadores y las trabajadoras pueden denunciar violencia y acoso dentro del ámbito del trabajo. Hay un registro de empresas que han violentado los derechos del trabajador. Actúan, digamos, el Ministerio de Trabajo de la provincia actúa como órgano mediador, es decir, que se toman audiencias de mediación a los fines de lograr la indemnidad del trabajador bajo apercibimiento de la aplicación de multas o astreintes, regida por la ley 8015. Tenemos nosotros que es el maltrato laboral. El maltrato laboral es un comportamiento sociológico, mediante una acción o una omisión de personas que producen una inequidad salarial, trato discriminatorio,
segregación, exclusión o maltrato físico y social. El artículo 1 bis de la ley 1225 de la Cava lo contiene. Nosotros sabemos que la Cava, Mendoza, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos son las únicas que legislan sobre el tema de la violencia laboral. Discriminación como violencia laboral. Todo esto está contenido, ¿no es cierto?, dentro del convenio internacional, ¿no? Que determina que una de las formas de la violencia laboral es la discriminación, entendiéndose como aquella conducta o comportamiento que implique distinción, restricción o menoscabo en la personalidad del trabajador, por motivos de género, identidad, orientación sexual, nacionalidad, origen étnico, color de piel, posición social, sexual, religión, ideología, salud o biología. El acoso en el lugar de trabajo, hablando del acoso sexual como una de las modalidades del acoso, es una conducta indeseada y no consentida de un jerárquico hacia un trabajador o trabajadora, que puede darse en forma explícita o implícita, que genere un entorno indeterminado dentro del ámbito del trabajo, hostil y ofensivo para la dignidad, para el respeto y para la equidad. Y me paro acá un minutito y me detengo. ¿Por qué razón? El otro día acompañé, y voy a contar algo que realmente me asombró, acompañaba a un cliente a los tribunales penales porque tenía que responder por un tema de una violencia intrafamiliar en contra de su novia. Nosotros hay una sola puerta de entrada en los tribunales penales donde teníamos que ir a hacer la declaración. Había 4 personas en el ingreso con mascarilla. ¿Qué pasó? Se le toman los datos a las personas que ingresan con número de teléfono y nombre. A la hora, un hombre llama a mi cliente, que estaba conmigo en el estudio, y me dice: mira, Silvia, lo que me están mandando. Era un empleado de tribunales que había tomado el teléfono de mi cliente y le había dicho en textuales palabras: perdona que haya tomado tu teléfono, me gustaste, me gustaría salir con vos, ¿qué onda? Si te gusta, tomamos algo. Yo me quedé como patitiesa, por decirlo de alguna manera, porque veo que esto pasa no solamente a las mujeres, sino que también le pasa a los hombres. El acosado había sido en ese caso un hombre por un empleado que cometió un delito, que es tomar los datos privados de una persona y llamarla en su teléfono privado. O sea que vemos que esto, ¿no es cierto?, se da en todos los ámbitos, tanto hombres como mujeres. Violencia laboral agravada. Se da cuando la víctima se encuentra en estado particular de vulnerabilidad, ya sea por su estado, por su edad, por su género, por su estado de salud, o por inferioridad jerárquica o cualquier otra condición análoga. ¿Cuáles son las recomendaciones del CEDAW con respecto a la violencia laboral? Dice que las convenciones, esta convención en particular sobre la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, insta a todos los estados parte a fomentar, mediante el uso de incentivos y modelos de responsabilidad empresarial y otros mecanismos, a la participación del sector privado, en particular a las empresas, a las sociedades transnacionales, que con esfuerzos tienen que erradicar las formas de violencia por razón de género contra la mujer y en el aumento de responsabilidad para este tipo de violencias dentro del alcance de su acción. Lo que debería comprender protocolos y procedimientos que hagan frente a todas las formas de violencia, ya sea por razones de género, salud o de todas las que hemos mencionado. Las que se producen en el lugar de trabajo o que afecten a las trabajadoras. Por ejemplo, mediante procedimientos internos de denuncia de antecedentes, sumarios, eficaces y accesibles, cuyo uso no debería excluir el recurso a la fuerza de la orden
y debería también abordar el derecho a prestaciones para las víctimas y supervivientes en el lugar de trabajo. Como vemos, ante la falta de ley, son todas aquellas convenciones internacionales que van en auxilio del trabajador a los fines de eliminar este tipo de violencia. Sabemos nosotros que la violencia intrafamiliar, el que es violento en su casa, también lo es dentro del ámbito del trabajo. En la familia quiere invisibilizar a la mujer y en el trabajo quiere invisibilizar a aquellos otros empleados que por distintas características pueden representar un peligro en el puesto de trabajo. Tenemos nosotros que el acosador laboral es un maltratador direccional de una organización perversa, a través de conductas tiránicas de ciertos dirigentes que someten a los asalariados a una presión terrible y los tratan con violencia. Cuando nosotros hablamos de acoso, ¿a qué nos estamos refiriendo? A mí me gusta hablar siempre sobre la etimología de la palabra, porque acá nos va a representar realmente qué significa el acoso. El acoso viene de carrera, de abundancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que se constituye el acoso cuando existen conductas prolongadas en el tiempo, abundantes, es decir, que no tienen un tiempo, que no es un solo hecho que hoy vino de mal carácter y me gritó. No, esto tiene que ser microtraumatismo que producen un desequilibrio en el ánimo psíquico y físico de la persona. La persona del acosador es sociópata, egocéntrico, narcisista, agresivo, adulador, perverso, que aprovecha el estado de vulnerabilidad del trabajador para desestabilizarlo. Esta conducta puede realizarse solo o con cómplices silenciosos que facilitan dichos comportamientos, que deben ser, para que se constituya el acoso, repetitivos en el tiempo, aptos para crear una situación de perturbación o desquicio psicológico en la víctima. Estas conductas deben darse en forma extrema, sistemática y prolongada. Esa es la característica fundamental del acoso. ¿Qué valores, no es cierto, ataca el acoso? Tenemos que afecta la dignidad en el empleo, la calidad ocupacional, afecta el salario justo, porque el trabajador tiene que pedir licencias por psiquiátricas o por moving cuando es la enfermedad. Incluye la protección social y la condición ambiental, de la cual la empresa debe asegurar un ambiente sano para evitar un clima hostil. ¿Por qué? Porque incide en la capacidad laborativa del trabajador. Vincula todo ello a las relaciones interpersonales que se dan en el ámbito del trabajo. Sabemos que convivimos más en nuestros trabajos que en nuestros hogares, por lo que en el trabajo las reglas no son únicamente en el oficio, sino también en la convivencia, que debe tener componentes éticos y sociales. Cuando las reglas se rompen, las violencias se abren. ¿Cuál es el gran desafío del 2021? El gran desafío es que tanto el Estado, las organizaciones empresariales y los trabajadores, más los sindicatos, desarrollen prácticas para lograr un ambiente laboral en el que se cumplan todas las metas. Si no se las previene a través de distintas técnicas, se hace recurrente y sostenida en el tiempo, y se produce el acoso, y se viene, ¿no es cierto?, así el proceso. Es decir, que si no se evita todas estas conductas, se produce el acoso. Y del acoso pasamos al moving. ¿Qué es el moving? Es el efecto físico del acoso. Es decir, cuando yo me enfermo como consecuencia del acoso. Según los especialistas, lo denominan campaña de aniquilamiento de identidad. Cuando nosotros hablamos de que el acosador utiliza a los compañeros de trabajo como testigos a los fines de aniquilar o despersonalizar a una trabajadora, lo hace a los fines de llegar a su punto final. ¿Cuál es? La renuncia de la trabajadora. Todos ellos actúan como cómplices necesarios. ¿Qué hace el convenio de la OIT? Hoy
crea indemnidad tanto para la trabajadora como aquellos compañeros de trabajo que quieran denunciar al acosador a los fines de evitar el despido incausado por parte de ellos. Tenemos nosotros que el moving es un impacto en la salud en serio. ¿Por qué decimos en serio? Porque produce con el tiempo un daño psicológico y progresivo producido por el estrés. Provoca trastornos cognitivos, pérdidas de memoria, dispersión de atención, en la concentración y en la atención, estados de alerta permanente, angustia, agotamiento, sensación de irrealidad, trastornos del sueño, fantasías de no poder seguir, de no tener las fuerzas para continuar, de no querer ir a trabajar, despersonalización, fragmentación de identidad, obesidad o anorexia, pérdida de la confianza, culpabilidad, conflicto en las relaciones afectivas y vínculo de pertenencia en la mujer, donde se agrava porque además el acosador tiene una forma más que es la violencia de género. Estas graves consecuencias que nosotros estamos hablando disminuye la autoestima del trabajador y deja, ¿no es cierto?, en la psiquis del trabajo que se hace imprescindible sensibilizar a la empresa de estas buenas prácticas. ¿Mediante qué? Mediante el trabajo conjunto de todas las organizaciones sindicales, los ministerios de trabajo provinciales y nacionales, las organizaciones sociales y asociaciones, las ONG, las fundaciones y el Estado, y nosotros como abogados que somos, debemos potenciar de manera colectiva a los fines de privilegiar que exista un clima laboral bueno, potenciar los ámbitos saludables. ¿Mediante qué? Mediante reglas claras. ¿Cómo? Con protocolos de actuación de buenas prácticas para prevenir la escalada de violencia en los mandos medios. Y eliminar en las empresas los costos laborales, evitando el uso de las licencias por enfermedad y despido por acoso y maltrato. En ningún caso el trabajador o la trabajadora, que es lo que yo había dicho anteriormente, podrá ser despedido como consecuencia de una denuncia. El Estado Nacional debe realizar protocolos, debe realizar campañas de capacitación, de difusión, en general, para poder solucionar todas estas relaciones. Y yo agradezco a este Observatorio Iberoamericano de Abogados, de los cuales esta difusión hace que nosotros podamos comprender tamaño y responsabilidad cuando asesoramos en casos de acoso. Tenemos nosotros que el convenio de la OIT va un poquito más allá que lo que dice la jurisprudencia. ¿En qué casos? Porque distingue distintos tipos de acoso. ¿Cuáles son? El bullying. El bullying es el maltrato de directivos y acoso reiterado producidos por jefes o superiores jerárquicos, que por abuso de poder y en estado de vulnerabilidad de la trabajadora, produce temor a perder su puesto de trabajo, que ese es el objetivo del acoso, que la trabajadora pierda su puesto de trabajo. El bullying es amedrentar e intimidar. Refiere más a una violencia física, burla, marginación, conductas abusivas pero con contenido sexual, pero sin tocamiento. Es el roce, es ese tocamiento que hacen, ¿no es cierto?, trabajadores a trabajadoras, los que hemos tenido casos de acoso, que ya después lo vamos a explicar en la jurisprudencia, que es eso que no hay penetración, tocan, pero con la posibilidad de digamos, un significado sexual. Tenemos después el acoso sexual, que ya es desagradable y ofensivo. Son conductas no consensuadas y no deseadas por la trabajadora o por el trabajador. Son insinuaciones de tipo sexual, verbal o de hecho. Son conductas humillantes que afectan la integridad física y psíquica del trabajador y de la trabajadora. Por otro lado, también este convenio habla del mobbing.
El mobbing, que es una consecuencia física y psíquica de todas estas conductas abusivas, que pueden causar daño en la salud y en la seguridad de la trabajadora y del trabajador. Tenemos nosotros jurisprudencia en donde el mobbing ha sido reconocido como una figura de la ART como consecuencia del acoso, enfermedad no listada. Este convenio, como decimos, va un poco más allá y nos habla de que si existe moralidad en el acoso, es decir, si el trabajador, o sea, si el acosador sabe que comete un hecho ilícito. Tenemos nosotros que no existe moralidad en el acoso. ¿Por qué? Porque pudiendo decidir bien, el empleador actúa mal y distingue que esta conducta es negativa, es dañina y no es beneficiosa para el trabajador. Y provoca en el ámbito laboral discriminación, segregación, que afecta la integridad física, poniendo en riesgo al empleo del trabajador, que tiene que soportar, ¿no es cierto?, todas estas persecuciones y hostigamientos, ya lo vamos a ver de qué manera, y que en los niveles más altos jerárquicos, donde se producen, ¿no es cierto?, estas invisibilizaciones dentro, ¿no es cierto?, de las organizaciones jerárquicas, el acoso se vuelve más sofisticado y más perverso. Tenemos nosotros que el convenio de la OIT define a la violencia laboral como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, de amenazas de tales comportamientos o prácticas que puedan llegar a realizarse y que afecta susceptibles, dice, de afectar o causar una afección física, psicológica, sexual o económica, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género. Y acá va un poco más, muy adelantado de este convenio, porque habla sobre el acoso por razón de género que no estaba contemplado dentro de las organizaciones laborales. Tenemos nosotros que dice, la expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia que va dirigida contra personas por razón de su sexo o su género, y que afecta de manera desproporcionada a personas que por su sexo o género determinado incluye el acoso sexual. Esto es muy bueno porque no estaba en ninguna ley laboral. En otras palabras, para que un tribunal aprecie que una persona está siendo acosada laboralmente, tiene que estar sometida a una sistemática y prolongada presión psicológica en el ámbito del trabajo, a través del ninguneo, de la hostigación, atemorización, cobardía, asedio, atosigar, vejar, humillar, perseguir, arrinconar, amilanar al trabajador que pone en riesgo su trabajo y tiene que soportarlo. Estas conductas ilegales atacan la dignidad personal y destruye toda comunicación, no solamente con sus compañeros de trabajo, sino con los mandos jerárquicos, porque perturba la vida laboral, induciendo, ¿no es cierto?, al trabajador a que abandone su puesto de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo? Es garantizar un ambiente libre de discriminación, de hostigamiento y de violencia laboral. Promueve condiciones de igualdad y de equidad. Promueve acciones destinadas a la prevención, difusión y capacitación de aquellas personas afectadas por las situaciones de violencia laboral. Promueve, ¿no?, que se establezcan canales de comunicación pertinentes para efectuar la difusión de estos marcos normativos vigentes y el presente protocolo de actuación que insta a todas las empresas privadas a que redacten dichos protocolos. Y somos nosotros los abogados los que tenemos que estar capacitados para poder redactar dichos protocolos y evitar, ¿no es cierto?, todas estas licencias psiquiátricas como consecuencia del acoso. También insta a adoptar medidas tendientes a erradicar
de toda otra forma de discriminación y desigualdad de género a la violencia laboral. Fortalece el trabajo de sensibilización a través de capacitaciones, investigaciones e información para la promoción y defensa de los derechos humanos. Porque acá lo que se está violando son los derechos humanos, que es la dignidad de la trabajadora y del trabajador a través del acoso. Me voy a buscar agua y vengo. Me perdonan un minuto mientras ustedes leen. Bueno, ahí voy a aprovechar yo para decirles a todos, si quieren hacer alguna pregunta o algo, lo van poniendo en el chat, o en su caso, si consideran, levanten la mano y así le vamos dando la palabra para que hagan la pregunta. Pero igualmente la doctora va a terminar con su disertación y pueden hacer la pregunta. Me duele mucho la garganta. Así que es un sacrificio, la verdad, el esfuerzo de hablar y me empieza a picar la garganta. Bueno, acá habla de los distintos tipos de acoso. En este caso, estamos hablando del maltrato físico, del acoso sexual, del acoso moral o psicológico, de la inequidad salarial, que también es una forma de violencia laboral. Cuando se produce una disparidad salarial entre hombres y mujeres que ejercen funciones equivalentes en igualdad de condiciones, ocasionando perjuicios graves dentro de la economía, obstaculizando ascender o generar inestabilidad laboral a la trabajadora o al trabajador. El acoso sexual, que son todas connotaciones de índole sexual, conductas o comentarios que afectan el desempeño y el cumplimiento laboral. El acoso moral es aquella que afecta la psiquis de esa persona o grupo de personas que ejercen un maltrato moral o verbal, disminuyendo la autoestima, la capacidad laboral, lo aíslan, lo desestabilizan, destruyen su reputación, deterioran la autoestima con el fin de degradar, segregar, discriminar y eliminar en forma progresiva al trabajador en su puesto de trabajo. Esto es muy importante. ¿Por qué razón todas estas formas de violencia laboral? Porque van a ser fundamentos para nosotros como abogados poder darlos en nuestra demanda, en nuestra futura demanda. Que realmente en el ánimo, yo he visto personas que realmente están aterrorizadas de tener que volver a su puesto de trabajo de la forma en que han disminuido su autoestima. Bueno, esto ya lo dije, que la prevención es generar a través de convenios, que instan a convenios a realizar charlas, difusiones. ¿Qué es lo que evitan las empresas en los indicadores de violencia laboral? Cuando no existen protocolos o sumarios o sanciones a aquellos acosadores, ¿qué se producen? Aumentos de licencia por enfermedad, aumento de reclamos laborales, aumento de renuncias, incrementos de ausentismo, falta de claridad en las directivas laborales, dificultad de integración en las tareas, utilización de frases descalificadoras y discriminadoras, distribución desigual de recursos técnicos, económicos y humanos, evaluaciones inequitativas, formación de subgrupos radicalizados dentro del ámbito laboral, aislación social dentro del ámbito laboral a determinadas personas. Nosotros sabemos en un ámbito laboral quién es el acosado y quién es el acosador, porque esto se puede percibir. Lo que pasa es que muchos no se meten para no perder su puesto de trabajo. ¿Cómo tenemos que convencer a las empresas a los fines de que redacten estos protocolos de actuación con todos estos fundamentos? Necesitan sí o sí un protocolo a los fines de poder evitar y hacer ganar dinero a las empresas, evitando todos estos reclamos. Por eso es importante este convenio de la OIT. ¿Qué diferencia hay, le dije al principio, de la violencia laboral, el maltrato laboral y el acoso laboral como modalidad de género? Acá, la violencia laboral como modalidad de género es un fenómeno traducido a través de comportamientos abusivos por un empleador que detenta poder a mujeres, ejecuta órdenes con una visión de estereotipos patriarcales,
conductas abusivas de poder para desequilibrarla, despersonalizar, mediante ejecución o acción u omisión en el ámbito público o privado. Obstaculiza la estabilidad laboral, la permanencia en el trabajo de la mujer, mediante conductas repetitivas o mediante hechos aislados como es el acoso sexual, que afecta ¿qué derechos? La dignidad, la integridad física y psíquica de la trabajadora. ¿Para qué? Para desestabilizarla, para que renuncie a su puesto de trabajo o fines sexuales para lograr un favor. ¿Qué diferencia hay entre acoso laboral y violencia laboral como modalidad de género? Que muchos lo utilizan y que lo mal utilizan, y que cuando nosotros redactamos la demanda nos podemos llegar a equivocar en cuanto a la terminología. Acabamos de decir lo que es la violencia laboral como modalidad de género. Es discriminar a mujeres. Es un fenómeno psicosocial, producido por una asimetría de poder. En cambio, el acoso laboral es un hombre o una mujer, la víctima, realizada por un hombre o una mujer, dirigidas a personas que sin género, u ocasionándola con dolo a través de conductas abusivas, persecutorias, hostigamientos reales, prolongados en el tiempo, a través de microtraumatismos. ¿Por qué? Porque decimos que tiene que ser prolongado en el tiempo. Procesos persecutorios, deliberados, a través de conductas encadenadas, conductas de violencia invisible, clandestina, que atentan contra la personalidad y la dignidad. No servís, no valés, hiciste todo mal. ¿Por qué? Poniendo en riesgo, desestabilizando al trabajador para que peligre su empleo. El acoso de por sí es un fenómeno organizacional, porque se da dentro de las empresas. Es una amenaza que provoca deterioro físico y psicológico a quien lo padece. El acosador provoca un clima hostil dentro del ámbito del trabajo y se produce una enfermedad en el trabajador, ha conocido con el nombre de moving. Moving como deterioro físico y psicológico producido por el acoso. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Escucho, para que no sea un monólogo y de paso escucharlos un poquito a ustedes si han podido comprender lo que estamos hablando. A ver, María Elena, a ver si vos querés preguntarle algo a los chicos, si alguno tiene alguna duda. Chicos, perdónenme, son todos colegas, pero yo, chicos, le digo, porque doy clase y por ahí los trato como chicos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Daniela Arata, te escucho. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escucha. Estás muteada, Daniela, no se te escucha. Espérate. ¿Ahí? ¿No? No, sí se escucha bien. Ah, perfecto. La inquietud acerca, bueno, primero la felicito por la No sé si exposición. soy yo, María Elena, o es ella que no logro poder escucharla. ¿Ahora me escucha? Sí, no, yo le escucho a la doctora. Doctora, en todo caso veo si le puedo repetir. Hola, ¿me escucha? No logro escucharla, María Elena. Buenas tardes, Doctora, doctora. usted debe tener... Ahí debe tener el micrófono No se o el puede audio escuchar. muy bajo. Puede subir el audio y ahí A ver. quizás, allí quizás pueda Ahí solucionarlo. puede ser. No logro escucharte, Daniela. No sé cómo hacer. A ver. En todo caso, María Elena, si usted le quiere transmitir la pregunta a la doctora. María Elena, ¿vos la estás Sí, escuchando? sí. ¿Usted me escucha a mí, Doc? Sí, yo la escucho perfectamente. Claro. La doctora debe ser que por algún motivo ha disminuido su sonido y ella no nos escucha a ninguno. Ahí está. O sea que... Ahí está porque yo no la escuchaba a ella, perdón. Ahí está. ¿Cómo es el tema? Perdón, Daniela, porque no te escuché nada. No, está bien, no hay problema. Nos adaptamos a esto.
Doctora, mi pregunta es la siguiente. Ha sido muy clara en su exposición, pero yo encuentro que la gran dificultad que tenemos en todo esto es el tema probatorio, ¿no? Así como, bueno, esta recomendación de generar algún nivel de protección en los compañeros de trabajo para que presten declaración. El gran problema que solemos encontrar es no poder aportar la prueba suficiente, porque en el caso del acoso sexual particularmente, ¿no? La trabajadora que se ve afectada por su superior jerárquico en este tipo de situaciones, difícilmente puede aportar la prueba suficiente como para poder demostrar el hecho. Entonces, digamos, esta operatoria de presunciones, yo quería que por ahí, si usted podía ahondar un poco en ese tema, sería de gran aporte para nosotros. Bueno, yo te cuento que yo he traído jurisprudencia y he traído aportes de fundamentos para que ustedes puedan redactar las demandas. Así que sí, lo tengo. Así que si vos me esperás un cachito, ya llegamos. Perfecto. Y hablamos sobre esto. El primero era el tema comprender de qué estamos hablando para después poder ahondar de cómo nosotros lo podemos aplicar. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de moving, que es la diferencia entre acoso y moving, estamos hablando de huida o muerte del animal acosado por varios, que fue traído, este término fue traído del inglés, que es asediar o acosar o acorralar en grupo, donde se tomó y se utilizó por vez primera el término moving para referirse a la problemática del acoso moral o moving en el ámbito del trabajo. Tenemos nosotros que a la mujer y al hombre afecta de distinta manera, porque la mujer, por ser emocionalmente más sensible, las calumnias, las injurias, las burlas, los insultos, los gestos, los cambios imprevistos, los aislamientos psicológicos y sociales y la manipulación afectan en un mayor porcentaje que los hombres. En cambio, cuando el hombre se lo acosa, ¿qué se le hace? Se lo infravalora, se lo cambia en su puesto de trabajo, se le hace perder, ¿no es cierto?, la valía. Es allí cuando el hombre ahí recién reclama el abuso en las condiciones laborales, porque se lo devalúa en su rol. ¿Qué cosas no implican violencia laboral? Los conflictos laborales que tienen un origen en las remuneraciones, las exigencias organizacionales, las presiones, el estrés laboral, el síndrome de burnout, que es una enfermedad producida por un agotamiento profesional. Bueno, ahí están los valores que propone la OIT. Acá hay ejemplos. Voy a ir más rápido, así entramos a lo de la... No sé cómo estamos de tiempo, María Elena. Sí, estamos con unos 10, 15 minutitos más y ya tiene que... Bueno, entonces tenemos 10 nosotros los antecedentes jurisprudenciales para redactar una demanda por acoso son estas. La Declaración Universal de los Derechos sobre Eliminación de toda la forma de discriminación, la Convención Belén do Pará, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CEDAW, la Ley 26485, la OIT en su artículo 100, 111 y hoy la 190. Las provincias que lo legislan, que yo dije que son pocas, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, la Ley 26.485, Mendoza a través de su resolución 099, y Mendoza fue la última en reconocer la existencia de violencia laboral en el ámbito del trabajo mediante la redacción de un protocolo provincial sobre recomendaciones de actuación para casos de violencia de género en el ámbito del trabajo. Este protocolo, bueno, fue dictado por el gobernador, el licenciado Cornejo, en fundamento a la protección integral de las mujeres. Hablamos de bullying, que es el bullying entre mujeres en el ámbito del trabajo, que se refiere a aquellas agresiones sistemáticas entre mujeres, donde se burlan sobre los aspectos físicos, ridiculizando a mujeres o grupo de mujeres en revistas, en redes, ignorando, segregando, discriminando, hiriendo las emociones y sentimientos y desacreditando a mujeres en público. Estas mujeres trabajan para hombres que ven con agrado y cómo aprovechan esas conductas.
¿Cómo evitarlo? Tener empatía, evitar el maltrato y la agresión y fortalecer el apoyo entre mujeres. Y aquí entramos a las herramientas jurídicas para reclamar el acoso, que era lo que me tenía preparado acá. Tenemos la resolución 099 en Córdoba sobre la Oficina de Razonamiento del Acoso. Tenemos distintas leyes nacionales, organismos en la OIT, normas, tratados internacionales. La ley de contrato de trabajo solo habla y reglamenta igual remuneración a igual tarea y trato digno, pero no habla del acoso. El ámbito de aplicación que va a ser la OIT es a través del Ministerio de Trabajo y multas, que lo dije yo. Casos de hostigamiento, reclamos por enfermedad o accidente de trabajo. Se puede reclamar, acordemos nosotros, que el acoso laboral se reclama a través de un daño moral, no como rubro indemnizatorio, sino como daño moral producida por el acoso. Fundamenta en el Código Civil, en el artículo 75, en el 1735, bueno, en todos estos que yo les estoy mostrando. Quiero entrar en una enfermedad listada, por ejemplo, el acoso moral patronal que genera una incapacidad en la trabajadora. El ART lo reconoce por incumplimiento de los deberes legales de prevención, control y denuncia, con las cuales puede eximirse de responsabilidad. Tenemos que hubo una acción colectiva en Salta a los fines de que no se discriminara a mujeres y poder perforar el techo de cristal que impide el acceso a mujeres a cargos directivos, ¿no?, dentro de la penitenciaria. Ahora entramos, propiamente dicho, a distintas jurisprudencias en donde, por ejemplo, la mujer sufrió un aborto espontáneo, gozó de licencia establecida por el 208. La demandada lo despide a los 4 meses de producido el aborto. El juez evalúa el accionar del empleador ante un despido intempestivo e incausado, fundado en la carencia de una legislación en la Ley de Contrato de Trabajo, y sí lo funda en la Declaración Universal de Derechos sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará y todas aquellas que nosotros hemos mencionado, donde destaca y reconoce la importancia social de la maternidad y el derecho a la estabilidad en el empleo, donde la mujer debe gozar de estabilidad durante el embarazo o el parto, transitándola sin un estado de vulnerabilidad. Tenemos que, ante la falta de pruebas, como nos ha pedido acá la doctora, la prueba es amplia y dinámica, es decir, que la empresa deberá probar que no lo hizo. También. La actora reclamaba despido discriminatorio contra su ex empleadora. Adujo que fue despedida por las quejas que ella efectuó ante sus superiores por acoso sexual. La despiden por reestructuración empresarial. La empresa entendió que el despido discriminatorio se inscribe en un fenómeno de violencia laboral, diversas formas de maltrato y dentro de ellas el acoso sexual, que requiere que la conducta, o sea, que no requiere que la conducta sea abusiva, que no requiere que la conducta abusiva se exprese, sino que sea repetitiva a través de microorganismos. Es decir, que el acoso sexual es solamente una vez. El acoso con el abuso tiene que ser a través de microtraumatismo, como lo hemos repetido a lo largo de la charla. La prueba es dinámica, tal cual yo los he planteado. El onus probandi, es decir, que se invierte la carga de la prueba, es la empleadora quien debe cargar con la prueba que no lo hizo, que produjo una indemnidad en el trabajador, que no hizo el hostigamiento, que no hizo la persecución laboral. El ACUO señaló que era inexplicable el despido y concluyó que, dado los fundamentos fácticos, existió realmente en el ámbito del trabajo una segregación laboral, ya que lo aislaban, no le daban tareas, la sacaban del WhatsApp corporativo, que la actora denunciaba y por su enfermedad psicológica de aislamiento solicitaba excesivas licencias por enfermedad, configurando un supuesto despido discriminatorio. La demandada incumplió los estándares internacionales de los derechos humanos, específicamente la CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia,
que incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, respetar la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal y la violencia laboral como modalidad de género. Aquí no se acredita el moving, es decir, que no hubo una enfermedad como consecuencia del acoso. Siempre remarco esto porque hay muchos abogados que hablan del moving y del acoso como sinónimos. No son sinónimos. ¿Para qué quería decir esto? En este caso, acá la actora fue despedida por el 244, abandono de trabajo, reclama indemnización sobre consecuencias dañosas, ya que su par le profirió frases y palabras denigrantes, además de agredirla físicamente, tirarle los cabellos, en la cual la empleada no volvió más a trabajar. La sentencia, mérito de ello, se condena a la demandada al pago de una indemnización que comprende daño moral, lucro cesante, gastos terapéuticos, cuya cuantía fue establecida teniendo en cuenta, primero, la condición de ser mujer afectada, la índole de la violencia que padeció, fundada en la Convención Belén do Pará, en la Ley de Erradicación y Prevención en la Violencia contra la Mujer, artículos 5 y 6, que es donde la toma a la violencia laboral, la edad de la trabajadora, su remuneración percibida, y además declaró la ausencia ante la RT. Todos estos son fallos sumamente interesantes porque nos sirven a nosotros a los fines de poder fundar nuestras futuras demandas laborales. Acá esto es una maternidad biológica que se equiparó a una maternidad en sentido amplio, basada en los mismos derechos y fundamentos jurisprudenciales. En este caso fue acoso laboral, moving, discriminación de género, pide una reparación integral por daño moral, psicológico y físico. Aquí se fundamentó la condena en que estaba comprobado que las condiciones de trabajo de la actora eran objetivamente nocivas y hostiles. Los testigos coincidieron en que el jefe del sector en el cual trabajaba la actora tenía malos tratos con el fin intencional de destruirla en forma psicológica, someterla, degradarla y lograr su egreso de la empresa. La sentencia resaltó que la empleadora permitió y toleró un clima de trabajo hostil en la relación jerárquica. No probó ni invocó que hubiese tomado medidas preventivas ni sancionatorias, que no garantizó la indemnidad psicológica de su dependiente, permitió condiciones indignas, actuó culposamente, se probó la responsabilidad del personal y se la condena por resultar titular de pleno poder de organización y dirección de la empresa, por lo que debe responder en forma solidaria por daño moral y violencia psicológica. Vemos nosotros, existen numerosos fallos donde nosotros podemos plantear el tema del acoso moral ante estas faltas de pruebas que estás hablando vos, doctora. Acá, en este caso, se produjeron conductas segregatorias, agresiones físicas, no se configura el moving, pero sí daños a la integridad psicofísica y moral de la trabajadora. Acá, en este caso, hubo moving, se reconoce el moving, en donde el accionante fue víctima de malos tratos, lo que produjo consecuencias físicas por inercia de sus directivos en su ámbito laboral, poniendo en riesgo su salud. El actor accionó por acoso laboral, la empleadora provoca un clima hostil, un deterioro en el ambiente del trabajo, mucho ausentismo, una serie de desgastes psicológicos conociéndose hoy con el término de moving. El empleador tenía conductas abusivas, comportamientos hostiles, palabras, gestos, escritos en contra de la actora. Produjo una despersonalización de su estructura. Dignidad en contra de su dignidad, integración física, moral. Degradó, ¿no es cierto?, el clima laboral que había y se la condena al empleador al pago de indemnizaciones no solamente por el daño moral, por exceso y abuso en el ejercicio de su dirección, vulnerando la marca que prevé el artículo 68 de la Ley de Contrato de Trabajo. Como ven ustedes, tenemos mucha jurisprudencia
de aquellos abogados que en algún momento creyeron, no habiendo una ley de contrato de trabajo, no habiendo un convenio internacional, seguir adelante con una demanda por acoso laboral. En este caso, un abuso sexual, de intentos de besarla sin consentimiento, con tocamientos, etc. A raíz de la afectación psíquica, la situación le genera un rendimiento laboral de la cual pide licencia y luego es despedida sin causa, a lo cual hace la demanda y la sentencia la condena a la empresa por no haber probado tomar medidas para evitar el acoso. Y si las adoptó, no sirvió para hacer cesar el daño a la trabajadora. Sin desidia, el acto humano no se hubiera consumado, hecho que ha sido tenido en cuenta el juzgador a la hora de mesurar el daño moral que puede ser inconmensurable. La Cámara Laboral pondera la equidad para la procedencia del resarcimiento, la seguridad y la coherencia en la toma de las decisiones. Y condena a la empresa por la suma de 500.000 pesos como daño moral por conducta ilícita y discriminatoria. Y aquí todos los demandados son los condenados como autores del ilícito por el hecho de sus dependientes, en forma directa y no como reflejo de la solidaridad, sino por ser cómplices del evento. Como ven, cada vez como que se personaliza más el tema del acoso por el permiso, ¿no? Así que, bueno, es más o menos todo lo mismo. Las preguntas. Bueno, ahí ya no nos vemos. Yo levanto esto. Bueno, no sé si Daniel ha sido respondido tu duda. Sí, doctora. Más que nada, la dificultad que aparece, ¿no?, frente al despido indirecto, ¿no?, que nos pone en una situación de tener que probar, que bueno, obviamente que en este caso se vería desplazado hacia el empleador que deberá probar, que no ocurrió. Lo que yo me preguntaba es si, por ejemplo, la falta de un sumario administrativo, de la continuidad de un sumario administrativo a la persona que está sindicada como acosador, ¿sería prueba suficiente? Bueno, yo te digo, ¿qué me pasa en los casos particulares y qué es lo que yo enseño a los chicos en las charlas que yo doy, que enseño procedimiento en violencia y dentro de ellos una de las modalidades, la violencia laboral? Primero, redactar una carta documento, hacer prueba, mandar una carta documento o acta notarial, ustedes se verán cuál va a ser la modalidad, a la empresa a los fines de que el cese de estas conductas, o sea, visibilizar las conductas de quienes hayan sido, ya sea de un empleado jerárquico o del propio empleador. Visibilizar todas estas conductas a través de un acta o de un telegrama. En el supuesto caso que haya habido abuso sexual, denunciarlo a la Secretaría de Violencia de Género. Es decir, todas esas son pruebas de que realmente el hecho existió. Tenemos ya otra prueba más. En el supuesto caso de que nosotros hayamos pedido por escrito ante nuestra, digamos, encargada, hayamos presentado una nota para que se le aplique un sumario, para que se le aplique una condena, una sanción al trabajador o a este personal de mando intermedio que nos hubiera acosado, realizar la petición por escrito. Todo eso va a servir como prueba para el futuro juicio para el daño moral. Una vez que nosotros tenemos la demanda ante violencia de género, la demanda penal en el supuesto caso que hayamos hecho una denuncia penal por abuso o por acoso, en el caso de que hayamos realizado pedir un sumario, ya sea en el ámbito privado o público, cuál ha sido el sumario, cuál es la fecha, cómo ocurrió, cuáles han sido los testigos. Una vez que ocurrió todas estas cosas, recién hacer la demanda. ¿Por qué? Porque vamos a tener una prueba contundente que nosotros hicimos algo para probar. Y con todo eso yo les puedo asegurar que el juez no puede rechazar la existencia de un acoso. Más hoy
que hoy es el momento, porque hoy tenemos convenios internacionales, tenemos leyes, tenemos la Organización Internacional del Trabajo que nos está apoyando en toda esta lucha de un ambiente libre de violencia. Perfecto, Bueno, muchas gracias, doctor. sí. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Parece que he sido súper clara, María Elena. Sí, súper clara, súper clara. Lo que sí, acá hay una preguntita que está bastante larga, no sé si quiere abrir su micrófono. Gladys dice, en Entre Ríos está regulada por la ley, pero no está reglamentada, lo que llevó a que luego, en un proceso en sede administrativa, dispusiera la autoridad que no podía dictaminar, resolver por dicha situación. Además, la ley 9176 que regula el acoso laboral es anterior a la 10.058, por la cual la provincia adhiere a la 24685, por lo que interpreto que se deroga tácitamente la 9176, ya que sus disposiciones contraponen a principios y derechos consagrados por la 24685 y normativa internacional. Por ejemplo, no da acceso inmediato a la justicia e impuso a la trabajadora a la conciliación laboral. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la situación en nuestra provincia, dice, sobre este marco que ella marca? El marco legal. El marco legal. Bueno, como has visto, yo esta jurisprudencia, hay 3 o 4 que son actuales, pero todas las demás son mucho más antiguas. Por lo tanto, vos has visto que como el juez, teniendo en miras las convenciones internacionales, las leyes de Brasilia y la ley internacional sobre la erradicación de la ley de violencia, ha fundamentado lo que es la violencia. Por lo tanto, no, aun cuando no está reglamentada, la ley existe, el acoso existe, las conductas existen. Se podrían haber hecho, como te digo, todas estas acciones que son las que anteriormente he descrito, a través de convenios internacionales. Yo no creo que por no estar reglamentada una trabajadora pierda su derecho a reclamar un daño moral por acoso o rechazar un despido indirecto o incausado por la empresa por haber denunciado acoso. Yo creo que hay que probarlo, hay que insistir. ¿Por qué? Porque esto siempre ocurre en un ámbito de privacidad, en un ámbito íntimo, y es lo que dice el acosador con la víctima. Pero bueno, hoy existen numerosos convenios que nos pueden ayudar. Nosotros como operadores de justicia debemos insistir, ¿no es cierto?, en todos estos fundamentos, leerlos muy bien, porque realmente toda esta jurisprudencia nos sirve y nos ayuda. Así que me parece a mí que no es una excusa que la ley no esté reglamentada para no ser impuesta. Tenemos numerosos fallos que a través de convenciones internacionales ratifican y ayudan a las víctimas de acoso. Bien, otra acá pregunta? hay María Marta. ¿Tiene conocimiento de violencia horizontal entre mujeres en las Fuerzas Armadas? Porque tengo entendido que solo tienen protocolo de actuación en caso de violencia de género. Sí, lo tengo, he tenido casos de violencia horizontal entre mujeres, donde a una mujer, ha tenido hace poco, en donde tuvimos que hacer un reclamo administrativo, porque ellos por la propia normativa que tienen, se tuvo que hacer un reclamo administrativo. Esta chica lo que había padecido era un embarazo, padecido porque le venían haciendo conductas persecutorias, hostigamiento de distinto tipo. Ella tiene un bebé, ella vivía en Buenos Aires, después se cambia y se va a la ciudad de Córdoba. Ella venía de Santa Fe, la trasladan a Córdoba. En Córdoba conoce una persona, se casa con esta persona, tiene una bebé. La bebé no había cumplido 20 días, donde una compañera de trabajo promueve a que ella la saque del lugar donde estaba
y insta a que la saquen del lugar porque no la aguantaban, según ellos. Entonces, ¿qué hace el ejército? Por teléfono le piden que tiene que mudarse de la ciudad de Córdoba con 20 días de parto y se tiene que ir a Buenos Aires. Con el agravante que ella en Córdoba tenía casa propia. O sea que ella tenía que trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, alquilar, dejar a su marido que tenía un trabajo acá en la ciudad de Córdoba, fijo, y tenía una bebé de 20 días. Y en Buenos Aires no conocía a nadie. Entonces, todo esto producía, ¿no es cierto?, estas conductas, digamos, segregadoras, discriminatorias, hostiles, producían en la trabajadora, obviamente, un temor, ataques de pánico por dejar a su bebé, por dejar a su marido. Nosotros hicimos un recurso administrativo en donde queríamos impedir el traslado de ella por estas propias compañeras que la habían denunciado. Hicimos todo un protocolo administrativo, porque se manejan de esa forma, con esa ordenanza, digamos, administrativa, y logramos nosotros la satisfacción de que ponderaran que tenía 20 días de embarazo, que no se estaba respetando la licencia por maternidad, que no se estaba respetando la estabilidad en el trabajo, que se les estaba trasladando a un lugar que no conocía, que no tenía casa, que no tenía familiares y que no podía dejar su hija ni su marido. Leyes absolutamente en contra total de lo que realmente correspondía y que realmente sí conozco que se puede dar. En la policía, se puede dar en el ejército, se puede dar en la justicia, y Córdoba actualmente, y los invito a googlearlo, digamos, Córdoba ha dictado en la justicia el primer protocolo contra la violencia laboral. Así que les invito a que lo busquen, lo googleen, porque ha salido ahora. Así que hoy es la violencia entre abogados. Y también esto ha hecho, promoviendo nosotros a través de la Comisión de la Mujer, que los colegios de abogados también dictemos protocolos de actuación de violencia entre pares, entre colegas, ya sea entre mujeres o entre hombres. Así que invito a la redacción o que promuevan la redacción de dichos protocolos. ¿Qué otra pregunta? Bueno, en el chat no hay más preguntas, así que no sé si hay alguien que quiere levantar la mano. Está bien. Bueno, acá no sé ¿Tienes? si está Leonel. Leonel, ¿dónde estás? ¿Estás acá, Leonel? ¿O ya se ha ido? No, sí estoy, doctora. Ah, Estoy. está. Bueno, él fue el que me invitó, así que yo quiero agradecerte, Leonel, por la invitación, realmente agradecida, e invitándolos a que vamos a hacer cursos, curso por horas, con certificaciones, por el tema, porque el tema es muy amplio, y la verdad que estaría bueno profundizar sobre el tema porque hoy es nuestro momento, es nuestra hora, porque nosotros como abogados y operadores de justicia hoy podemos ayudar a un montón de colegas, a un montón de trabajadores a evitar este tema del acoso laboral y poder tener una beta, ¿no es cierto? También nosotros que acá en esta pandemia nos ha dejado a muchos colegas que la han pasado mal y que realmente hoy es una salida laboral. Es una salida laboral, así que hay que capacitarse para poder hacer todo este tipo de cosas. Desde ya, Leonel, muchas gracias por este observatorio de abogados iberoamericanos que me ha invitado a participar y que forma parte Chile y Mendoza. Exactamente. Estimada doctora Soria, estimada doctora Camacho, estimados asistentes, ha sido un gusto y un placer que puedan haber compartido esta fructífera capacitación muy actual, como usted tal cual lo menciona, que resulta necesaria por el ámbito. La sociedad, al estar con este tema de pandemia,
cada vez más nerviosa, el contexto de acoso y de las nuevas variables de acoso laboral, el moving y todo lo que usted mencionaba son crecientes, entonces estar al tanto de esas circunstancias resulta necesario, no es solamente útil el aprendizaje, sino que resulta sumamente necesario. Por lo tanto, de parte del Observatorio de Abogados de Iberoamérica, en cual tenemos amplitud en toda Iberoamérica, estamos muy agradecidos por su maravillosa disertación y por la excelente ayuda y participación de la doctora Camacho, y a todos los asistentes por esta participación. Así que si no hay ninguna pregunta, desde ya estamos muy agradecidos y podemos dar por terminado el conversatorio. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Y bueno, nos veremos en otra conferencia. Por supuesto que sí. Hasta luego, que tengan una excelente jornada. Bueno, gracias, Leonel. Hasta luego. Hasta Chao, luego. gracias a todos. Saludos a todos.